Natividad Mora, Dios le bendiga, Dios te bendiga grandemente en esta mañana, preciosa noche. David Rodríguez, Rosana Medina, Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Hermana Ofelia Velázquez Yambó, nuestra hermana también, Dios la bendiga. Yesenia Guillén también se encuentra por ahí. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Dios le bendiga, hermana Obi. Dios me la bendiga grandemente. Amén, gloria a Jesús. Santo divino sea nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas noches a aquellos que se estén conectando, los que se vayan a conectar luego, los que vean estas reproducciones, y a todos mis hermanos de mi página de Facebook, los que vean y los que no lo puedan ver, que Dios les bendiga a cada uno de ellos. Nuevamente estaré por aquí para llevarles otro mensaje más de parte del Señor Jesucristo, ya que en esta noche no voy a ser muy extenso debido a que tengo culto a las 7 de la noche, a lo que me preparo y termino de hacer las cosas que tengo que hacer para estar listo para ir para el culto en esta noche. Pues esta noche tengo un tema que tenemos que saber, porque tenemos que educarnos. Ya los tiempos se están acercando, los tiempos de Cristo ya están muy cerca, más cerca de lo que nosotros pensamos. Y el tema de esta noche es tormento y sufrimiento. Es algo que muchas personas muchas veces no quieren escuchar, pero hay que estar atento y saber acerca de lo que nos habla el Señor. López Zenega, Dios le bendiga. López Zenaida, Dios me la bendiga, Dios lo bendiga. Y tenemos que saber qué es lo que va a suceder pronto cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Y la cita bíblica se encuentra en Lucas, capítulo 16, versículo del 22 al 24. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, y esta palabra que está bendecida. Amén. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham.
Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormento, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Versículo 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de sus dedos en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Padre Dios celestial, Dios de poder, Dios de gloria, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En esta preciosa noche, Padre, venimos a traer este mensaje, Padre celestial, para nuestros hermanos, amigos, Padre celestial, y aquellos que aún no te conocen puedan conocerte, Padre celestial. Que ellos también puedan entender cuáles son los planes tuyos para esta humanidad, Padre Santo. Te doy gracias, mi Dios. Padre, esté aquí conmigo, no te aparte de mí, pon palabras en mis labios, pon carbón encendido en mi boca, Padre, y que esta palabra fluya a través de tu palabra, que no sea yo y sea tú, mi Dios amado. Bendice a cada uno de los que se van a conectar, los que estén conectando, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Yo les voy a hacer un poco recuento acerca de este versículo y de este capítulo. Parte de este capítulo de lo que nos habla Lucas. Porque en una ocasión había un hombre rico que se vestía de púrpura, un hombre que era bien orgulloso, bien fino, y hacía cada banquete con esplendidez. O sea, invitaba a personas, pero él se botaba, se exageraba, vamos a decir. Y esa persona era rica. Era un hombre rico. Pero había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Lázaro estaba en ese lugar y estaba lleno de llagas, pero tenía hambre en ese momento. Tenía deseo de comer. Pero había también ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Aún los perrillos venían y la lamían las llagas. Lázaro fue un hombre sufrido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pero Lázaro también sufrió su vida. Pero Lázaro siempre confiaba y tenía fe en Dios. Y de lo que vamos a hablar en esta noche es acerca del tormento y el sufrimiento. Willy Méndez, Dios te me bendiga. Porque luego de fuego, lugar de fuego, preparado por Dios, es el Hades. ¿Qué es el Hades? Es el Hades. ¿Qué es? Nosotros preguntamos para aquellos que aún no estén bien empapados en lo que es el Hades. Le dicen también el Seol. Pero es una de las palabras que se traducen específicamente como el infierno. Todos sabemos lo que es el infierno. Es un lugar de tormento, es un lugar donde nadie quisiera ir, pero lamentablemente todo aquel que esté en Cristo Jesús no morirá, tendrá vida eterna. Mire cómo nos dice aquí Mateo, en el capítulo 25, versículo 41. Y dice así:
Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues ese es un lugar donde sufrirán tormento eterno el diablo y sus ángeles. ¿Por qué el diablo y sus ángeles? Porque el diablo lo que vino a este mundo fue a matar, a destruir y a robar. Mas sin embargo, nosotros los creyentes hemos creído en una vida eterna. Hemos creído en que va a haber una salvación. Hay muchas veces que uno habla de estos temas y muchas personas, pues, no sé, pero hay que estar atento porque hay algunas cosas bien importantes en este tema en esta noche. Así como todas aquellas personas cuyos nombres no aparezcan en el libro de la vida. Ahí es que está el punto y el detalle bien grande. Lázaro fue juntamente al seno de Abraham porque los ángeles lo llevaron a ese lugar. Porque los ángeles y el Señor no iban a permitir que Lázaro llegara a ese lugar de tormento. Y los ángeles lo recogieron y lo llevaron al seno de Abraham. El seno de Abraham es un refugio de los muertos que viven en Cristo Jesús, donde están esperando por el momento de que cuando se levanten los fieles que han muerto, tengan y se levanten para entonces ir directamente al juicio final. Ahí es que vamos a saber si en verdad somos perdonados o no. Hay muchas personas que tienen mucha confianza de que van a ser salvos. Somos los que llevamos estos mensajes y todavía no sabemos si vamos a ser salvos, porque nosotros no vamos a ser salvos por las obras que nosotros hacemos aquí en la tierra. Hay buenas obras y malas obras, pero nosotros vamos a ser salvados por la gracia de Dios. Eso está en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Pero así como todas aquellas personas cuyo nombre no aparecen en el libro de la vida. Nosotros, si queremos ver y ser y tener una vida con nuestro Dios, una vida eterna, donde no vamos a morir, viviremos, porque Él va a salvar el alma y el espíritu. Y si tenemos un alma sucia, si tenemos un corazón sucio, si tenemos un espíritu que no es el de Jesucristo, no vamos a ver jamás la gloria de Dios. Yo voy a hacer este comentario, pero yo espero que nadie se moleste. Y si se molestan, pues, no sé, lean la Biblia. Siempre que se muere una persona y no está con Cristo, las personas dicen, está allá arriba con Dios. Eso no es así. El hombre es rico por ser orgulloso nada más, por ser alabancioso. Se fue para el Hades, se fue para el infierno. Todo aquel que no esté afiliado a nuestro Dios, ese es el camino que va a tener lamentablemente. Pero hoy en día muchas personas, y yo lo he oído y lo he escuchado y lo he visto en las redes sociales, que se murió fulano, ese está en el cielo, pero fulano no era cristiano. Fulano tenía sus problemas. Y no es criticando a nadie, porque esto de la palabra no se critica a nadie. Es que la realidad, si nosotros salimos del libro de la vida, para ahí es que vamos cada uno de nosotros. Incluyendo, hoy en día van a haber evangelistas, van a haber pastores, van a haber ministros de la palabra que si hacen las cosas fuera de las voluntades de Dios, se van a perder. Juan Herrera, Dios le bendiga.
Y eso va a ser una realidad, porque aquel que hace no las voluntades de Dios, que está en pecado, pero que también está en el movimiento del evangelio, el Señor lo va a sacar del libro de la vida. Pero hay una forma bien importante, hay una fórmula bien bonita, no como dicen y escriben mucha gente, una magia. Dios no es ningún mago, Dios no es ningún mago ni es ningún brujo ni nada de esas cosas. Pero la magia más importante que hay en todo esto es que nosotros tenemos que estar en las manos del Señor, hacer sus voluntades, hacer aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos para Él. Porque eso es un arte, el buscar de la palabra de Dios. Pues nosotros tenemos que permanecer en Cristo Jesús para que no nos borren de ese libro de la vida. Aquel que se borre y sea borrado del libro de la vida, sus consecuencias tendrá. Pero si se arrepiente antes de que venga el día de su muerte, usted puede ser adherido al libro de la vida. Pero eso yo veo, mucho se está viendo mucho. Se murió una persona, está allá arriba con Dios. ¿Cómo usted lo sabe que está con Dios? Si esa persona nunca lo vieron en una iglesia, si esa persona nunca buscaba de Dios. El que busca de Dios va a encontrar la vida eterna. Y aquel que ha buscado del Señor, pero no ha hecho las voluntades de Él, lamentablemente, si está fuera del libro de la vida, va a perecer también. Porque el infierno lo hizo Dios para Satanás y sus ángeles. Y para todo aquel que le sirva a Satanás. Para esas tres partes es que Dios hizo el infierno, como lo llaman mucho el Hades, el lago de fuego. Pero está el seno de Abraham, que si nosotros pedimos perdón antes de nuestras muertes, los ángeles nos recogerán y nos llevarán al seno de Abraham. Porque esas son las personas que van a ser perdonadas por Dios. Ya los fieles difuntos están descansando. Los fieles difuntos están esperando a que venga la venida del Señor y sean levantados, porque son de los primeros que van a ser levantados en este mundo. Que vamos a tener una nueva experiencia en cada una de nuestras vidas, que será morar con Dios. Pero aquel que no haga las voluntades de Dios, es mejor que vaya enderezándose con el Señor. Es mejor que vaya buscando de su presencia. Es mejor que vaya buscando de su paz y de su amor. Porque aquel que se ha borrado del libro de la vida, antes de su muerte no tendrá perdón. No podemos decir, ni este servidor, yo no puedo decir, ya yo soy salvo. Mentira de Satanás. Porque será salvo aquel que llegue hasta el final. Aquel que dure hasta el día que venga Jesucristo por nosotros y seamos levantados hacia las nubes. Ahí tendremos una esperanza que vamos a decir, gracias mi Dios porque me ha salvado, como dijo María, la madre de Jesús, o quien lo crió, o sea, lo cargó en su vientre por encomienda de Dios. Cuando ese ángel se le acercó y le dijo, queremos introducir al niño que va a ser el salvador del mundo.
Hasta ese momento vamos a saber si vamos a ser salvos o no. Porque es decir, que no recibiremos la salvación de sus almas mediante Cristo Jesús. Por medio de Jesucristo es que nosotros vamos a sentir y tener salvación de nuestras almas. Pero entonces, ¿qué es lo que podemos y tenemos que hacer nosotros? Buscar de Dios. Buscar de Él cada día más y más y más. Todas las riquezas y todos los lujos están allá arriba en el cielo. Y esas cosas nos las da nuestro Señor Jesucristo. Él nos las brinda a todo aquel que la quiera, a todo aquel que la necesite. Pero tenemos que tener mucho cuidado. Dios quiere una iglesia sin manchas y sin arrugas, por dentro y por fuera. Una iglesia que le alabe, que le busque en espíritu y en verdad. Ya estos tiempos se están acercando. Juan, esta es una parte donde Juan nos habla acerca de todo aquel que no haga las voluntades de Dios. Que lo que va a tener es problemas en su vida, pero en su vida espiritual. Porque aquel que no haga las voluntades de Dios, más nunca verá la gloria de Dios. Y aquel que ya la tiene, aquel que Dios lo está moviendo, haciendo sus cosas menos mal. Porque este caminar no dijo Dios que iba a ser solamente rosas, sino va a haber espinas, va a haber situaciones. Pero lo más importante es que lleguemos al final con Jesucristo. Es decir, que no recibirán la salvación de sus almas mediante Jesucristo. Porque todo aquel que se ha borrado del libro de la vida nunca y jamás verá la salvación en Cristo Jesús. Es algo que jamás y nunca veremos aquellos que no hagamos la voluntad de Dios. Miren cómo nos dice en el capítulo 5, versículo 24 de Juan. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá perdón a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense bien estas palabras. Eso es una certeza que nos hace Jesucristo. Son palabras que están en rojo en la Biblia. Y Él dice que de cierto, eso es una certeza, es una realidad. Eso es algo afirmativo que nos habla nuestro Jesucristo. El que oye mi palabra, aquel que escucha palabra de Dios, aquel que también se la introduzca en su corazón, aquel que haga las cosas que Dios quiere que hagamos para su obra, esa es una de las personas. Pero tiene otra cosa que también va en conjunto con todo esto, que tenemos que creer al que nos envió. ¿Quién nos envió a nosotros? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre, el Padre Celestial. Porque viene esto desde la creación de Adán y Eva. Y ellos pecaron y fueron expulsados. Satanás estuvo en el cielo y fue expulsado por arrogante, por querer ser más que Dios. Lo que muchas personas hoy en día aquí en la tierra está sucediendo. Hay muchos que se sobreelevan. Y mi hermano, yo les digo sinceramente,
Hay que tener cuidado con lo que escuchamos y oímos y vemos en las redes sociales. Hay un sinnúmero de hombres y mujeres llevando la palabra de Dios. Pero hay otros que lo que están pendientes a los likes, están pendientes a los compartir, están pendientes a todas esas cosas, porque al parecer pues Facebook les paga por eso. El evangelio no es un evangelio para cobrarle a nadie. Esto es gratuito para todo aquel que lo quiera. Es gratuito para aquel que quiera salvar su vida en Cristo Jesús. Porque tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Eso nos dice aquí Jesucristo en su palabra. Que todo aquel que tenga la vida eterna jamás va a ser condenado. Pues entonces debemos de ponernos a pensar, si yo pierdo mi vida eterna, ¿qué va a pasar de mí? Va a pasar como Satanás y sus soldados, sus ángeles. Y todo aquel que no haga lo que es la obra de Dios. Todo aquel que no crea en Jesucristo será condenado también. Juana Rosado, Dios te bendiga. Por eso nosotros tenemos que estar atentos a lo que es la palabra de Dios. Pero fíjense cómo dice, el que cree en él, que lo envió. Pero miren la cosa, tendrá vida eterna y no será condenado, mas ha pasado de muerte a vida. Si nosotros permanecemos en Cristo Jesús hasta el final, vamos a estar apuntados en el libro de la vida. Pero tenemos que pagar el precio aquí en la tierra. Jesucristo murió por cada uno de nosotros. Fue escupido, fue azotado, fue traspasado con una lanza. Nada de eso nos va a suceder a nosotros, pero sí van a suceder problemas, sí van a suceder situaciones. Van a haber hermanos mismos de la misma religión que los va a hacer pecar. Hay personas que nos van a coger envidia. Hay personas que van a hacer muchas cosas para que nosotros caigamos delante de la gracia de Dios. Pero no podemos hacerle caso a las cosas, ni lo que digan de uno, ni lo que la gente piense, porque a mí lo que me interesa y a nosotros lo que nos tiene que interesar, lo que diga Dios, que es el que nos ve a cada uno de nosotros. Es el único que nos está mirando desde allá arriba, desde el cielo. Por eso si hacemos las cosas mal delante de Dios, borrados estaremos de ese libro de la vida. No dejemos que nos borren de ese libro. Dejemos que Dios siga trabajando con cada uno de nosotros. El camino es un poco pesado, es un poco largo, pero tenemos que soportar todo lo que venga del enemigo. El enemigo lo que quiere siempre es hacernos caer. Y él utiliza a uno de los más débiles de las iglesias para hacernos pecar. Para que nosotros caigamos. Para que nos saquen de concentración. Para que hablen de nosotros. Pero no tenemos que prestarle atención a lo que diga el hombre, porque nosotros no nos va a salvar el hombre, quien nos va a salvar es Cristo Jesús. Él es el único que hay salvación. Solamente en Cristo hay salvación para todo aquel que la quiera. Jesucristo no esfuerza a nadie. Jesucristo cuando estuvo en su ministerio, él lo que llevaba era la palabra, llamando al arrepentimiento. Pero él no iba y lo cogía por un brazo y mira, tienes que convertirte. Eso no es así.
Eso no es así. Porque la salvación viene voluntariamente a aquel que quiera tener salvación. El que se quiera perder, que se pierda. Así es este caminar con Jesucristo. Pero fíjense qué bonito como nos dice Jesucristo, Diana Calo. Dios te bendiga así a Samuel, a los nietos, nietas, bisnietos, a Yerboní y a tu hija también. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Mas ha pasado de muerte a vida. Eso significa que si nosotros morimos, viviremos. Si estamos en Cristo Jesús. Si no nos han borrado del libro de la vida. Pero no todo aquel que muere podemos decir, ay, Dios mío, ese está en el cielo. O se fue con Dios. ¿Cómo usted sabe eso? Si la persona no era creyente, la persona era un tomador de bebida, la persona nunca fue a un culto, nunca entró por una iglesia y ya es salvo. Salvo es aquel que ha pasado por el valle de sombra y de muerte. Todo aquel que ha resistido todas las cosas que el enemigo nos hace cada día para que pequemos. Y todo aquel que esté apuntado en el libro de la vida. Por eso hay que tener seguridad de que estemos en ese libro. Pero ¿cuál es la seguridad que nos podemos dar? Haciendo la voluntad y las cosas que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Porque Dios no va a venir a esforzarte. Dios no va a venir a agarrarte por una mano o por el cuello. Mira, que se meta mi palabra en tu... Eso no es así. Esto es por cuestión de la fe. Todo aquel que tenga fe y crea, ese será salvo. Hay 3 libros en la viña del Señor. Buenas y malas obras. Aún con las obras no vamos a ser salvados. Pero está el libro de la vida. Ese es el único que nos da la garantía de que si morimos, no vamos a morir. Porque vamos a estar junto con Jesucristo. Pero es un decir de las personas. Hay veces que uno no dice nada. Porque el ser humano hoy en día, cuando no es creyente y no entiende, lo que comienza es la discusión y cosas así. Porque nosotros quisiéramos que todo el mundo que muera vaya al cielo. Que el Mijaria, Dios te bendiga, hermano. Tanto tiempo que no te veía por ahí. Dios te guarde. Espero que estés bien. Pero como el que oye y cree. ¿Por qué el que oye y cree? Porque son partícipes de presente que destacan la acción continua. Es que nosotros continuamente llevamos mensajes de Dios, escuchamos palabra de Dios. Antes éramos de una forma, pero vino un cambio en Cristo Jesús. Porque hoy hemos entendido la palabra, y la palabra está en la palabra, la Biblia es la palabra. Cuando las personas llevan los mensajes, que le prestamos atención y escuchamos, y estamos atentos a la palabra, porque por el oír viene la fe, y por la fe viene el creer, y el creer y la fe, de ahí es que viene la salvación. Y estamos en el tiempo de que tenemos que buscar para ser salvados y no llegar a ser condenados. Porque el que está oyendo y creyendo, por lo tanto el oír y el creer no son actos de un solo momento, sino de acciones que deben ser continuas.
Cada día nosotros tenemos que escuchar palabra de Dios. Todos los días nosotros tenemos que llevar palabra de Dios. Si estamos en una cita médica, si estamos en un hospital, si estamos en algún lugar, a veces nos encontramos con alguien en el supermercado. Mira, te exhorto a que busques de Dios. Cambia tu vida, cambia tus ideas, que el único que cambia, sana, salva y que nos da vida eterna es Jesucristo. No espere morir sin Cristo. Porque no es como muchas personas dicen, se murió y está en el cielo. ¿Cómo puede ser eso? Nunca escucho palabra de Dios. Y Verdejo, Dios te bendiga, sierva, Dios te guarde grandemente. Pero Dios y Cristo afirman que la actual posesión de vida eterna está condicionada, fíjense, a una fe viva, a una fe ferviente, de que estamos vivos pensando por fe de que vamos a llegar a ver el rostro de Jesucristo, de que vamos a poder tener una vida eterna con Jesucristo. El caminar, no nos dijeron que tenía más que rosas, que todo era bonito. Tiene espinas también, tiene montañas, tiene obstáculos, pero lo más importante es sobrellevar esos obstáculos. Y si creemos y tenemos fe y tenemos a Cristo Jesús en nuestros corazones, vamos a ser vencedores. Vamos a llegar a tener y estar en ese libro de la vida con nuestro Señor Jesucristo. A este servidor no le gustaría que nadie se perdiera, pero yo no puedo ajorar a nadie. Se envían los mensajes, hay muchos predicadores que llevan el mensaje también. Se lleva la exhortación al entendimiento. Traten de entender que sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo nadie verá al Señor. Pues tenemos que esforzarnos un poquito. ¿Qué nos está dando el mundo hoy en día? A la juventud matándolos por desobediencia de sus padres, o desobedecen a sus padres. Nosotros ya mayores, por desobedecer al mandato de Dios, nos tenemos consecuencias también. Que si nosotros no estamos creyendo con fe de que solamente hay un camino a la salvación, que es solamente Cristo Jesús, para llegar a estar en el libro de la vida, para estar con Jesucristo. Esa es la exhortación que se le lleva en el día de hoy a cada uno de los hermanos. Meditemos. Este servidor se cansa. Pero ya mismo después de esto voy para un culto a gozarme con el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos pide el Señor Jesucristo, que no nos cansemos, que a pesar de que me siento como un poco cansado, Él me va a dar la fuerza para que yo llegue a alabar su nombre allá a la casa de Él, al templo, porque la iglesia somos nosotros. Pero esas cosas son las que Dios ve en cada uno de nosotros. Hay quienes no pueden llegar, no tienen los recursos, pero más sin embargo escuchan palabra de Dios por medio de las redes sociales. Si dan un culto en la calle, están pendientes para escuchar, porque de ahí es que viene y nace la fe, por el oír. Pero el oír la palabra. Nosotros tenemos que crear fe, una fe contundente, una fe para salvación. Y eso solamente nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Pero más bien que a una
momentánea decisión de fe que se tornó en alguna vez en el pasado. Nosotros en un momento en nuestros pasados, Flora Machicote, prima, Dios te bendiga, allá en Massachusetts. Alguna vez en nuestros pasados nosotros sufrimos, pasamos necesidades, pero reconocimos a un Señor como lo es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Y entendimos que sin Él no podíamos tener salvación. Sin Él no íbamos a poder tener una vida eterna. Sin Él no íbamos a ser nadie. Pues por eso nosotros tenemos que buscar de Él, para así permanecer y estar en el libro de la vida y no ser borrados de ese libro. Porque es triste. Se han habido personas y hermanos, pastores, después de 30 y 40 años, han hecho barbaridades, han matado a otra persona, se han apartado de Dios, se han olvidado de ese primer amor con Jesucristo y con Dios. Y ya pierden ese lugar que tenían, un puesto de privilegiado de estar en el libro de la vida. No podemos darnos ese lujo de perder esa gran oportunidad que solamente Cristo Jesús nos da a cada uno de nosotros. Porque la condenación se emplea en el sentido de la condenación a la muerte eterna. Aquel que no esté atento y ha sido borrado del libro de la vida, lo que va a tener una muerte eterna. Muerte eterna significa que no va a salvar su alma ni el espíritu. Ese espíritu nos lo dio nuestro Dios para que controlara a cada uno de nosotros nuestra alma, ya que el alma es el que expresa emociones al ser humano, donde pasan esas emociones al corazón y del corazón a nuestro intelecto. Pero aquel que sea borrado del libro de la vida, lo que va a tener es una muerte eterna. Todos y cada uno de nosotros vinimos del polvo. Dice la palabra que del polvo vinimos y al polvo volveremos. Porque es que este cuerpo, esto ya, cuando llegue el momento que venga Jesucristo, esto se va a volver polvo. Desaparecerá, menos el alma y el espíritu. Pero si no estamos en Cristo Jesús, desaparecerá el alma, desaparecerá el espíritu y desaparecerá el cuerpo. Qué bonito que cuando venga el sonar de las trompetas podamos decir, estoy aquí presente. Porque hemos cumplido hasta el final. Hemos estado con Cristo hasta el final. Muertos en Cristo levantándose primero. Nosotros siendo arrebatados hacia las nubes. 7 años de celebración. Un error bien grande que también tiene por ahí las personas diciendo y que no entienden. Que dicen que nosotros, los fieles de Dios, vamos a ver la gran condenación. ¿Saben quiénes van a ver la gran condenación? Aquellos pastores, evangelistas y todo aquel que le ha fallado a Dios, que ha sido borrado del libro de la vida. Esos son los que van a pasar la gran tribulación. Pero aquel que no esté borrado del libro de la vida, asegúrese que no lo borren. Asegúrese que esté escrito su nombre en ese libro de la vida.
Porque el que hayan borrado de ese libro, como para el tiempo de Noé, ábreme la puerta, Noé, ya era tarde. Porque Noé no fue quien cerró esa puerta la cerró Jesucristo. Porque bastante oportunidades le han dado a los seres humanos para que recapaciten, para que vengan a Cristo Jesús, para que entreguen su vida al servicio de Dios. Ana Luisa Cabrera, Dios te bendiga, y María Gómez, Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Mañana la hermana María Gómez será la que llevará el mensaje por este medio con este servidor. Pero condenación emplea en el sentido de la condenación a la muerte eterna. Ahí es que vamos a ser condenados. Ahí no va a haber oportunidad, porque el creyente no será condenado con el mundo. El que hemos creído, no vamos a ser condenados junto con los que no han creído, junto con los impíos, junto con aquellos que los han borrado del libro de la vida. No va a ser así. Vamos a tener 7 años de celebración de las bodas del Cordero, donde nos vamos a casar con Jesucristo. Y si oye una persona que no es cristiana y es atea, va a decir, ese señor es homosexual. Pero está bien equivocado. Porque la novia de cada uno de nosotros, quien nos va a vestir de blanco a cada uno de nosotros, se llama Jesucristo. Eso es como el mundo ve las cosas. Porque hoy en día hay muchas personas que están más por visión que por el espíritu. Que cuando se supone que el espíritu venza al mundo, que venza a la carne. Pero hay muchas personas que están más dirigidos por la carne que por el espíritu. Y eso no es lo que quiere Dios para con cada uno de nosotros. Porque esto no se refiere a su responsabilidad futura, ni se refiere a su juicio venidero con respecto a su fidelidad a la gracia de Dios. Porque es que nosotros vamos a ser salvados por su gracia. No es por las obras que hemos hecho. Van a ver 3 libros, comenté anteriormente. El de las malas obras y el de las buenas obras. Pero nosotros no vamos a ser salvados por obras. Nosotros vamos a ser salvados por la gracia de Dios. Si le hemos caído en gracia a Dios. Si hemos hecho las cosas que a Dios le haya agradado en cada uno de nosotros. Pero el que cree y tiene fe, ese vencerá la muerte eterna y será apuntado en el libro de la vida. El libro donde vamos a estar aquellos que estemos hasta el final. No importa si hemos sido ricos, no importa que hemos tenido 100 casas. El rico, miren que bien claro le decía el rico a Lázaro, a Moisés, perdón. Moisés, dile a Lázaro, a Abraham, Abraham, dile a Lázaro que se moje su dedo, porque no soporto este fuego. Eso es lo que viene para todo aquel que no esté y participe de estas bodas del Cordero que pronto vendrán para este mundo de hoy. Que se le dio mientras estaban en la tierra. Tuvimos las oportunidades, nunca las aprovechamos. Lucio Valdés Zavallo, Cuquibé. Dios me lo bendiga, hermano. Hermano Lucio, Dios le bendiga. Pero el juicio de los creyentes
vendrá para la tierra. ¿Y cuál es el juicio de los creyentes? Va a ser separado del juicio del mundo. Va a ser separado del juicio de los que fueron impíos y aquellos que no creyeron y no tuvieron fe en nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo nos dice en Primera de Corintios, y es lo último que voy a leer, ya que voy para mi culto ahorita, tengo que prepararme y estar preparado para ir para el culto. En Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 32, y nos dice: mas siendo juzgados como somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. El Señor prefiere darnos una reprimenda a nosotros. Lluvia Borges. El Señor prefiere darnos una reprimenda a nosotros antes de que nosotros seamos condenados con el mundo. Miren qué bonito esa palabra que nos da el Señor. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es que va a haber una separación. María Almeida, Dios le bendiga también. Va a haber una separación. Nosotros vamos a ser juzgados porque tenemos que ir todos delante de la presencia de Dios. Pero no vamos a hacer un juicio, a tener un juicio junto con los que van a ser condenados. Va a ser un juicio aparte. Va a haber una separación porque somos castigados por el Señor. El propósito del juicio del Señor es que los creyentes no sean condenados para siempre con el mundo. Porque es que no vamos a ser condenados para siempre. Si estamos inscritos en el libro de la vida, si hemos permanecido hasta el final, si hemos logrado adquirir las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida de hoy. El ganar vidas para Cristo, eso es algo bien poderoso para el Señor. Por eso se predica, por eso se lleva los mensajes, por eso se sale a las calles a salvar a aquellas almas que necesitan de Dios. Pero este propósito compasivo de Dios beneficia a todos los que se arrepientan de sus pecados y se juzgan debidamente, porque Dios no es injusto. Así decía el apóstol. Describe lo que él dice en su palabra. Así que hermanos, este era el Papitín Carraquillo, Dios te bendiga. Este es el mensaje que teníamos para hoy. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. En el día de mañana pues tendremos a la hermana María Gómez, que está por ahí. Ella es la que va a llevar el mensaje en el día de mañana. Gracias a Ana Celia Gutiérrez, siempre está por ahí. Y Lili, que siempre están por ahí, Dios me las bendiga. Así que este era el mensaje que teníamos para el día de hoy, esperando que abramos bien los oídos y atentes a que todo aquel que no esté inscrito en el libro de la vida no llegará a ver a nuestro Dios. Y que no vamos a ser juzgados junto con los que no van a ser salvos. Hay que buscar de Dios. Estamos en estos tiempos difíciles. Así que el Señor les bendiga, el Señor les guarde. Vamos a hacer oración por todos los que estuvieron presentes, por aquellos que no pudieron estar en el día de hoy.
por aquellos que vayan a ver estas producciones, porque son reproducciones que hace Facebook a diferentes partes del mundo, y a un canal que yo tengo de YouTube, que yo subo todos mis mensajes, están ahí en YouTube. Si se ha perdido alguno, entre. Hay un promedio de más de 30 mensajes de parte de este servidor y de tiempo de adoración. Así que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, Dios de poder, Dios de gloria, Padre, te presento a todas estas vidas que estuvieron presentes en esta noche. Guárdalos, bendícelos, cuídalos. Gracias, mi Dios, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, Padre. Danos salud, danos poder, Padre, para seguir hacia adelante, Padre Celestial. Esa fuerza solamente nos las da tú. Bendice a cada uno de los que estuvieron presentes, Padre. Tócale sus vidas, toca sus corazones. Si alguno está enfermo, Padre, te lo presentamos delante de ti, Padre Celestial. Reprendemos toda malicia de enfermedad. Reprendemos todo aquello que el enemigo le ha puesto nombre, Padre. Pero tú, con tu santa mano poderosa, Padre, tú sana, salva, y que pronto vienes por nosotros, Padre. Padre, te pedimos y te damos gracias por todas estas cosas, Padre, que tú nos brindas. También, Padre Celestial, la libreta de oraciones que está aquí, pongo mi mano sobre ella, Padre Celestial. Que todo aquel que esté aquí escrito su nombre en esta lista de peticiones, Padre, tú le cumplas las promesas que ellos quieren. Padre, que tú le cumplas sus deseos. Te presento a Diana Cal y su familia. Te presento también a Carmen Matos, Padre Celestial. Hay una familia que me pidió oración, Padre Santo. También te los presento delante de ti, mi Cristo amado. Guárdanos, bendícenos, protégenos, Padre Celestial. Gracias te damos, mi Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, mi Cristo. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y será hasta mañana con la hermana María Gómez con otro mensaje más de parte de esta sierva de nuestro Señor Jesucristo. Así que el Señor les bendiga y el Señor les guarde.